Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a nuestro canal para resolver ejercicios de física así de fácil. Y hoy comenzamos con este ejercicio. En el circuito mostrado circula una intensidad de corriente de 2,5 amperes. Determine, literal A, la resistencia R2, literal B, el voltaje en cada una de las resistencias, literal C, la resistencia equivalente. Bueno, ya leímos nuestro problema, sacamos nuestros datos. Me dicen que tenemos un circuito mostrado que circula una corriente o una intensidad de corriente de 2,5 amperes, tiene una fuente de 12 volts. Determinar, literal A, la resistencia en 2, literal B, calcular el voltaje o la diferencia de potencia que existe en cada una de las resistencias. Aclaro, sería el voltaje que existe en esta resistencia, en este y en este. Y como literal C, la resistencia equivalente del circuito. Bueno, para resolver este ejercicio debemos tener algunos conceptos claros de los tipos de circuitos. Vamos acá. Como pueden observar, tenemos un circuito que está conectado con algunos elementos, resistencias que están conectadas en serie. Entonces cumple unos requisitos cuando esto está conectado en serie. ¿Cuáles son? Vamos al primero. Primero, ¿qué sucede con la intensidad de la corriente? La intensidad, por supuesto, hace este recorrido, viaja por acá, sale aquí y sigue pasando. Entonces, aquí va a existir una intensidad 1, por supuesto, intensidad 2 y intensidad 3, de acuerdo con la resistencia. ¿Qué sucede con esta intensidad? Esta sería la intensidad total del circuito. Cuando tenemos un circuito en serie, ¿qué sucede? Que la intensidad total que se está transmitiendo en el circuito va a ser igual a las intensidades para todas las resistencias o elementos que tenga el circuito. Bien, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasaría con el voltaje? Por supuesto, aquí va a existir un voltaje en 1, un diferencial de potencia que le pueden conocer a algunas literaturas como voltaje o diferencial de potencia de punto y punto. Bien, aquí tendríamos un voltaje 2 y un voltaje 3. ¿Cuál sería o cómo determinamos ese voltaje? O esa diferencia de potencia en esa resistencia. Muy bien. Cuando tenemos un circuito en serie, ese voltaje general va a ser la suma de cada uno de los voltajes en cada uno de estos componentes. Sería voltaje 1 más 2 más el 3. Si tuviéramos más elementos conectados, también se sumaría. Y también aquí, si fuera la intensidad, fuera igual en cada uno de los puntos. Esto es importante que recuerden que se cumple para los circuitos cuando estamos conectados en serie. Bueno, creo que ya con esto bastante claro, podemos ya empezar a analizar, a resolver nuestro ejercicio. Bien, listo, ahora sí. Bueno, me piden calcular la resistencia R2. Me piden calcular esta resistencia que tenemos acá. Podemos observar que la intensidad sí la tenemos porque va a ser igual, y como me da la intensidad de todo el circuito, que es 2,5, va a ser igual en cada uno de estos puntos. Bien, pero no tenemos ni el voltaje ni la resistencia, por supuesto, es la que me están pidiendo. Ahora, ¿cómo puedo calcular ese voltaje? Bueno, por la ley de Ohm no la podemos hacer, se dan cuenta, porque ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm es la resistencia sobre el voltaje sobre la intensidad. Bien, no podemos aplicar esta ley de Ohm hasta el momento. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, además de eso, me piden esa diferencia de potencia en 1, 2 y 3, aquí, aquí y aquí. Bien, entonces, tengo esta ecuación que se cumple para los circuitos en serie. Podemos observar que el voltaje total que tenemos, que es la fuente, es la suma de cada una de ellas. Si me percato, yo podría calcular el voltaje en 1 y podría calcular el voltaje en 3. Bien, ¿cómo lo puedo calcular? Ley de Ohm. ¿Por qué? Porque si tenemos la intensidad y tenemos la resistencia en 1 y la resistencia
en 3. Vamos a resolver el ejercicio. Bien, comenzamos con la primera resistencia. Resistencia de 1 es igual al voltaje de 1 sobre la intensidad de 1. Como quiero calcular ese voltaje, porque tengo la intensidad y tengo su resistencia, ¿qué hago? Despejo nada más. Me quedaría que el voltaje de 1 va a ser igual a la intensidad por esa resistencia 1. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir nada más. Voltaje de 1 va a ser igual a la intensidad, que es una constante, que ahí aparece para todo el circuito. ¿Por qué? Porque va a ser igual por la resistencia, en este caso es 1,5 ohm. Bueno, hacemos este pequeño cálculo, como pueden observar, muy sencillo, muy elemental. Multiplicamos 2,5 por 1,5 y esto nos va a dar 3,75. ¿Qué? Volt. Ya tenemos nuestro voltaje 1, esa diferencia de potencia que puede ser también de este nombre, desde aquí a aquí. Bien, ya tenemos este. Podemos ahora calcular el 3. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? La misma ley de Ohm. Vamos acá, vamos a decir la resistencia de 3, voltaje 3 sobre la intensidad en 3, que va a ser igual. Despejamos nuestro voltaje, voltaje en 3 es igual a resistencia en 3 por nuestra intensidad. Sustituimos, muy fácil, resistencia en 3, ¿dónde está? 2 ohm. Y la intensidad, ¿dónde está? 2,5. 2,5 amperes. Muy bien. Calculamos, hacemos esta multiplicación rapidito. Esto nos da ¿cuánto? 5 volts. Muy bien. Entonces tenemos nuestro voltaje en 3. Muy bien. Ahora, ¿por qué calculamos esto primero y no calculamos nuestra resistencia? Porque, miren ahora, si ya tenemos el voltaje en 1, tenemos nuestro voltaje en 3 y tenemos el voltaje total, que es el de la fuente, no podemos calcular el voltaje en 2. ¿Lo ven? Vamos a trabajar en esta ecuación. Vamos a hacerlo por acá. Voy a comenzar del principio con la ecuación. Sería el voltaje total es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2 más el voltaje en 3. ¿Voltaje total cuánto vale? 12 volts. Igual voltaje en 1 nos dio 3,75 volts. Más el voltaje en 2, que es nuestra incógnita, más el voltaje en 3, que aquí está calculado, 5 volts. Bueno, podemos sumar esto, 3,75 por 5, se nos da 8,75 volts. Voy a de una vez a despejar este voltaje. Bien, lo que es que necesitamos sería voltaje en 2, sería los 12 volts. Esto, como está sumando aquí, estos dos pasarían a restar. Bien, sería menos, lo sumo, serían 8,75 volts. Voltaje en 2, hacemos esta pequeña operación, 12 volts menos 8,75 y eso nos queda 3,25. 3,25 volts. Bien, y tenemos calculado nuestro voltaje en 2. Y ahora ya tenemos el voltaje en 2. Ahora sí podemos entonces aplicar la ley de Ohm para poder determinar esta resistencia R2. Bien, vamos a calcularlo. Ahora planteamos resistencia de 2 por el voltaje de 2 sobre esa intensidad de 2, que es la misma. ¿Qué queremos calcular? Resistencia. Tenemos el voltaje, mirenlo aquí, ya lo tenemos calculado, y tenemos la intensidad. Sustituimos, R2 es igual al voltaje de 2, nos dio 3,25 volt sobre la intensidad, que se mantiene igual para todo el circuito, 2,5 amperes. Realizamos ese pequeño cálculo, una pequeña división, y esto nos va a dar, rápido, vamos, 1,3, ¿cierto? 1,3. ¿Qué cosa? Ohm.
Estamos hablando de resistencia. Muy bien. Entonces ya hemos calculado nuestro literal A. Tuvimos que calcular primero los voltajes para aplicar esta suma según una propiedad para los circuitos en serie. Y pues tuvimos el voltaje en 2 y aquí calculamos la resistencia 2. Bueno, ya calculamos nuestro literal A. Si nos damos cuenta, el literal B ya lo hemos hecho, ¿sí? Porque miren, me piden el voltaje en 1, ya lo calculamos. Me piden el voltaje en 2, aquí lo tenemos. Me piden el voltaje en 3, también lo hemos calculado. Y sí que para calcular esta resistencia en 2, necesariamente tenemos que calcular cada uno de estos voltajes. Por lo tanto, también tenemos ya resuelto nuestro literal B. Bueno, me falta el C, que es la resistencia equivalente. Vamos a recordar todos. En un circuito en serie, ¿cómo se determina la resistencia equivalente? Muy fácil. Es la suma de cada uno de los elementos de los resistores. Vamos acá, sería literal C. Vamos a ponerlo para que lo vean. Sería entonces que la resistencia equivalente es igual a la suma de cada uno de los resistores que tenga el circuito. Muy bien, como tenemos todas las resistencias del circuito y R2 que las recién calculamos, que era nuestra incógnita, la que reemplazamos R1, 1,5 ohm, R2, luego terminamos 1,3 ohm y R en 3, 2 ohm. Bien, hacemos esta suma muy sencilla. 1,5 más 1,3, 2,8 más 2, 4,8. Y ahí tenemos, por supuesto, nuestra resistencia equivalente. $4,8 ohm. Y hemos trabajado ya nuestro ejercicio cuando tenemos un circuito en serie. Importante y recalco, hay que saberse esto cuando tenemos circuitos en serie. Y en un video anterior hablamos también cuando tengamos circuitos en paralelo, cómo cambia esto. Bien, bueno, muchas gracias por su visita y recuerden que me pueden estar escribiendo ejercicios del tema que deseen para resolverlo acá. Y si les gustó nuestro video, denle un like y no acuérdense suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.